el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó explícitamente una sugerencia que, según se informa, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consideró a principios de noviembre de 2024 y que retrasaría la adhesión de Ucrania a la OTAN durante al menos una década como condición para poner fin a la guerra en Ucrania. Putin respondió el 26 de diciembre a la petición de un periodista de comentar la sugerencia del equipo de Trump de principios de noviembre de retrasar el ingreso de Ucrania en la OTAN entre 10 y 20 años. Putin declaró que no importa si Ucrania entra en la OTAN, hoy, mañana o dentro de 10 años. La declaración de Putin del 26 de diciembre forma parte de una serie de comentarios que ha hecho recientemente reiterando su negativa a considerar compromisos sobre sus demandas de finales de 2021 y principios de 2022. Estas demandas incluyen obligar a Ucrania a convertirse en un estado permanentemente neutral que nunca se unirá a la OTAN, imponer severas limitaciones al tamaño del ejército ucraniano y destituir al gobierno ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró las falsas afirmaciones de Putin de que el actual gobierno ucraniano es ilegítimo y no puede ser un socio negociador legítimo para Rusia. Lavrov afirmó el 26 de diciembre durante una entrevista con medios de comunicación rusos y extranjeros que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no es legítimo según la Constitución de Ucrania y que Ucrania necesita celebrar elecciones presidenciales. Los funcionarios del Kremlin han estado malinterpretando deliberadamente la Constitución y la legislación ucranianas para deslegitimar el gobierno y la soberanía de Ucrania en los últimos meses. Las acusaciones del Kremlin de que Zelensky y el gobierno ucraniano no son legítimos demuestran que el Kremlin no está dispuesto a entablar negociaciones con Ucrania o que, de hecho, está exigiendo un cambio de régimen en Kiev como condición previa para las negociaciones. Putin y otros funcionarios del Kremlin han reiterado en repetidas ocasiones sobre la supuesta ilegitimidad de Zelensky para culpar a Ucrania y no a Rusia de retrasar las negociaciones. Esta falsa narrativa también promueve la exigencia de Putin de destituir al gobierno ucraniano legítimo y democráticamente elegido, una de las continuas exigencias maximalistas del Kremlin en la guerra. Es probable que las fuerzas rusas se hayan apoderado de Kurakove tras 2 meses de intensas operaciones ofensivas destinadas a tomar el asentamiento y eliminar el saliente ucraniano al norte y al sur del mismo. Las imágenes geolocalizadas publicadas los días 24 y 25 de diciembre indican que las fuerzas rusas han avanzado recientemente en el oeste de Kurakove y hasta un cortavientos al suroeste del asentamiento. El ISW considera que es probable que las fuerzas rusas hayan avanzado hasta los límites administrativos de Kurakove y se hayan apoderado del asentamiento y de los campos situados al sur del asentamiento y al norte de Dalne. Milbloggers rusos afirmaron que elementos de la 5ª Brigada Rusa de Fusiles Motorizados, 51º Ejército de Armas Combinadas, KA, anteriormente Primer Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donetsk, DNRAC, izaron una bandera sobre Kurakove Occidental y que elementos de las Brigadas de Fusiles Motorizados 110ª y 114ª del 51º KA y de las Divisiones de Fusiles Motorizados 20ª y 150ª, ambas del 8º KA, Distrito Militar Sur, SMD, están atacando a lo largo de los flancos norte y sur de Kurakove. Fuentes rusas hicieron declaraciones contradictorias sobre el alcance de los avances rusos en Kurakove. Algunos milbloggers afirmaron que las fuerzas rusas avanzaron más allá de Kurakove hacia Dache, al oeste de Kurakove, mientras que otros afirmaron que las fuerzas rusas están atacando sin éxito la central térmica de Kurakivska, TPP, justo al oeste de Kurakove, que ISW evalúa que está fuera de los límites administrativos de Kurakove. El Grupo de Fuerzas Cortisia de Ucrania reconoció que las fuerzas ucranianas habían perdido recientemente posiciones no especificadas en dirección a Kurakove. Las fuerzas rusas pasaron algo más de 2 meses tomando un asentamiento de 7,3 km² de extensión. Las fuerzas rusas intensificaron las operaciones ofensivas para tomar Kurakove a mediados de octubre de 2024, e ISW observó imágenes geolocalizadas que indicaban que las fuerzas rusas avanzaron hacia el asentamiento por primera vez a finales de octubre de 2024. Según los informes, el ejército ruso ha concentrado entre 35.000 y 36.000 soldados en la dirección de Kurakove en los últimos meses, tanto para tomar el asentamiento como para eliminar las bolsas ucranianas al norte y al sur del asentamiento. Y es probable que las fuerzas rusas hayan sufrido bajas significativas durante este periodo de intensificación de las operaciones ofensivas. Las fuerzas rusas también han llevado a cabo un gran número de asaltos blindados dentro y cerca de Kurakove durante los últimos 2 meses y probablemente han sufrido importantes pérdidas de vehículos blindados durante su esfuerzo por tomar el asentamiento.
Las fuerzas rusas pueden tener dificultades para avanzar rápidamente más al oeste de Kurakhove a lo largo de la carretera H-15 Kurakhove-Pokrovsk si las fuerzas ucranianas optan por defender en el TPP Kurakivska y las fuerzas rusas no logran flanquear las posiciones ucranianas en el TPP cerca de Dachne-Oulakli. Mil bloggers rusos afirmaron que las fuerzas ucranianas mantienen una presencia en el TPP Kurakivska al oeste del asentamiento a lo largo de la carretera H-15. Las fuerzas rusas pueden tener dificultades para avanzar más allá del TPP Kurakivska. Las fuerzas rusas pueden tener dificultades para avanzar más hacia el oeste a lo largo de la carretera H-15 desde Kurakhove si las fuerzas rusas deciden llevar a cabo un asalto frontal a través de la zona del PTP de Kurakivska y si las fuerzas ucranianas deciden asignar suficientes efectivos y material para defenderse en la zona. Las fuerzas rusas pueden intentar eludir el TPP avanzando más al sur de la carretera en campos al oeste y noroeste de Dalne, al sur de Kurakhove, hacia Oulakli, al oeste de Kurakhove. Las fuerzas rusas también pueden intentar avanzar hacia el sur desde Stary Terny, al noroeste de Kurakhove y en la orilla noroeste del embalse de Kurakivske, hacia Dache, al oeste de Kurakhove, para flanquear las posiciones ucranianas en el TPP. Las fuerzas rusas pueden intentar avanzar hacia el norte desde Zelenivka, suroeste de Kurakhove, hacia Oulakli para amenazar la capacidad de Ucrania de abastecer las posiciones en el TPP y complicar posibles futuras retiradas ucranianas del TPP y de las posiciones en los campos al sur de Dache. Elementos del 51º KA han sido las principales fuerzas participantes en la toma de Kurakhove en medio de los esfuerzos en curso para centralizar y formalizar elementos del 51º KA dentro del ejército ruso. Elementos de las brigadas de fusileros motorizados quinta y centésima décima del 51º KA han participado notablemente en la mayoría de los avances tácticamente significativos en Kurakhove desde mediados de octubre de 2024 y han participado en operaciones ofensivas al oeste de la ciudad de Donetsk desde que Rusia intensificó la actividad en esta zona al menos en el verano de 2024. Al parecer, elementos de la 150ª División de Fusiles Motorizados también están operando en Kurakhove y pueden estar supervisando las operaciones de las brigadas en el asentamiento y los futuros avances al oeste del asentamiento. Las autoridades rusas han intensificado recientemente sus esfuerzos para formalizar las antiguas unidades DNR bajo el ejército ruso y probablemente acreditarán y elogiarán a estas fuerzas por su papel en la toma de Kurakhove en los próximos días. Las fuerzas rusas llevaron a cabo una amplia serie de ataques con misiles y aviones no tripulados contra la infraestructura energética ucraniana en la noche del 24 al 25 de diciembre, dañando gravemente las centrales térmicas. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de que las fuerzas rusas lanzaron 2 misiles balísticos norcoreanos KN-23 desde Voronezh Oblast, 10 misiles S-300-400 desde Belgorod Oblast, 12 misiles de crucero calibre desde el Mar Negro, 50 misiles de crucero KH-101-55 desde el espacio aéreo del Oblast de Volgogrado y el Mar Caspio, 4 misiles de crucero KH-59-69 desde el Oblast de Belgorod, y 106 drones Stady señuelos desde Milerovo, Oblast de Rostov, Primorsk-Akhtarsk, Krai de Krasnodar, Oblast de Bryansk, y Oblast de Oriol. La Fuerza Aérea de Ucrania declaró que las fuerzas ucranianas derribaron 55 misiles de crucero KH-101-55 y calibre, 4 misiles de crucero KH-59-69 y 54 aviones no tripulados Stady señuelos y que 52 aviones no tripulados se perdieron, probablemente debido a la interferencia de la guerra electrónica ucraniana EW. La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que las fuerzas rusas habían atacado instalaciones ucranianas de combustible y energía en las provincias de Kharkiv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Zitomir, Ivano-Frankivsk y Zaporizhia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el 25 de diciembre que las fuerzas rusas pretenden provocar un apagón total en Ucrania. Funcionarios ucranianos declararon el 25 de diciembre que las fuerzas rusas golpearon y dañaron la infraestructura energética en Vinnytsia Oblast y Kremenchutsky Raion, Poltava Oblast y llevaron a cabo ataques contra instalaciones energéticas en Dnipropetrovsk Oblast. El operador energético ucraniano DEK informó de que los ataques rusos dañaron gravemente los equipos de las centrales eléctricas y que las fuerzas rusas han atacado las centrales eléctricas de DEK más de 200 veces desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. DEK agregó que la serie de ataques del 24 al 25 de diciembre fue el 13º ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y el 10º ataque masivo contra las empresas energéticas de DEK desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque con éxito el 25 de diciembre contra el puesto de mando de una unidad rusa que operaba en el Oblast de Kursk.
El Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Stratcom, declaró el 26 de diciembre que las fuerzas ucranianas atacaron el puesto de mando de la 80ª Brigada de Infantería Naval Rusa, Flota del Mar Negro, BSF, en Lvov, Kursk Oblast, el 25 de diciembre, matando al comandante adjunto de la brigada y a los oficiales del Estado Mayor. Fuentes rusas y ucranianas declararon que las fuerzas ucranianas utilizaron HIMARS para llevar a cabo el ataque. Elementos de la 80ª Brigada de Infantería Naval han estado llevando a cabo asaltos en Kursk Oblast. Al parecer, han entrenado a personal norcoreano en Kursk Oblast. Elementos de la 80ª Brigada de Infantería Naval también reconocieron notablemente en diciembre de 2023 que su personal estaba utilizando deliberadamente armas químicas en Ucrania y luego trataron de ocultar esta evidencia de una aparente violación de la Convención sobre Armas Químicas. Las fuerzas ucranianas atacaron un depósito de municiones ruso en la provincia de Rostov y las instalaciones de la base industrial de defensa rusa en las provincias de Rostov y Tambov los días 25 y 26 de diciembre. El medio ucraniano Suspilne informó de que una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, declaró que el SBU llevó a cabo un ataque con drones que destruyó un depósito de municiones en el campo de entrenamiento militar de Kadamovsky, cerca de Novocherkassk, en el Oblast de Rostov. La fuente declaró que las fuerzas rusas utilizaban el depósito de municiones para abastecer a las fuerzas rusas en la dirección de Kramatorsk, Chasiv Yar. El Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Stratcom, declaró el 26 de diciembre que la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo un ataque de alta precisión contra una instalación industrial de defensa en Kamyansk-Sakhtinsky, Oblast de Rostov, que produce combustible sólido para cohetes balísticos. El 26 de diciembre, el medio de comunicación opositor ruso Astra publicó imágenes e informó de que sus fuentes habían declarado que los restos de los drones ucranianos derribados habían provocado un incendio cerca de la sala de calderas de una instalación de Transnefteprodukt en Novonikolskoye, provincia de Tambov. Los lugareños también dijeron a Astra que los drones ucranianos dañaron la planta, Progress, en Michurinsk, Oblast de Tambov, que al parecer produce equipos técnicos para sistemas de control de aeronaves, tecnología de cohetes, equipos electrónicos civiles y equipos para oleoductos y gasoductos. Al parecer, un sistema ruso de defensa antiaérea disparó contra un avión de pasajeros Embraer 190 de Azerbaiyán Airlines que sobrevolaba la República de Chechenia el 25 de diciembre, tras lo cual el avión se estrelló en Aktau, Kazajstán. El avión volaba de Bakú, Azerbaiyán, a Grozny, Chechenia, y en él viajaban 62 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, 32 de los cuales habrían sobrevivido al accidente. 4 fuentes azerbaiyanas familiarizadas con la investigación oficial de Azerbaiyán sobre el accidente dijeron a Reuters que los resultados preliminares de la investigación sugieren que un sistema ruso de defensa aérea Pantsir se impactó contra el avión después de que una interferencia de guerra electrónica EW provocara el mal funcionamiento de las comunicaciones del avión cuando éste se aproximaba a Grozny. Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que había indicios preliminares de que un sistema antiaéreo ruso podría haber impactado contra el avión, y el Wall Street Journal, WSJ, informó de que los expertos en aviación creen que los vídeos de los restos sugieren que un sistema ruso de defensa antiaérea impactó contra el avión. Las autoridades kazajas no confirmaron ni desmintieron estos informes preliminares de la investigación, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó igualmente a hacer comentarios sobre el accidente aéreo antes de que se conocieran los resultados de la investigación final. El portavoz de la Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo, Rosaviation, Artyom Koreniako, afirmó que el avión se estrelló a las 9:30, hora de Moscú, después de que el piloto decidiera aterrizar en el aeropuerto de Aktau, después de que el avión chocara con unos pájaros. Fuentes rusas también hicieron en un principio afirmaciones contradictorias según las cuales el avión fue desviado al aeropuerto de Mineralny Vody, en Stavropol Krai, a unos 270 kilómetros al noroeste de Grozny, y al aeropuerto de Makhatkala, a unos 180 kilómetros al sureste de Grozny, debido a la amenaza de ataques de drones o a la niebla en Grozny. Una fuente interna rusa, que al parecer está afiliada